Excelente, muy bien. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Es siempre un gusto estar con ustedes el día martes, poder compartir con ustedes algo de la palabra del Señor. Espero que hayan tenido una buena semana entre el martes pasado y hoy y que puedan tener una buena semana a partir del día domingo hasta el sábado. Espero que algunos hayan recibido sus vacunas y yo espero con ansias la mía. Yo quiero tener mi vacuna pronto, así que ahí está algunos que yo sé que se han vacunado, así que eso hay un motivo de gratitud al Señor por ya contar con esos recursos. Bueno, la semana pasada comenzamos un estudio nuevo en el Antiguo Testamento, en el libro de Nahum, uno de los 12 profetas que forman parte de un solo rollo en las antiguas maneras en que los libros se distribuían. La Biblia hebrea lo considera como probablemente un solo libro. Y esa frase, un solo libro, obviamente abre mucho debate, ¿verdad? Que no es el tema ahora, pero uno puede entender que hay una cierta línea más o menos, que va desde Oseas a Malaquía. Cuánto de eso fue intencionado o no, en fin, una discusión muy interesante que a lo mejor algún día la podemos compartir, pero por ahora lo importante es recordar que Nahum es un profeta preexílico. Voy a compartir mi pantalla. Eso me tenía un poquito preocupado porque no lograba sincronizar los archivos, pero ya, gracias al Señor, se sincronizaron. Y para repasar un poquito, había tarea. La tarea era leer el libro de Nahum algunas veces en otras versiones. Espero que hayan podido hacerlo. Una tarea muy fácil. Muy fácil la tarea. Ok. Así que la semana pasada estuvimos hablando de Nahum. El profeta Nahum está escribiendo. Dijimos que probablemente su ministerio tiene que ocurrir entre los años 644 y 612. Posiblemente hacia el año 630 podría ser una fecha tentativa para el ministerio de Nahum. Estos datos los obtenemos internamente como externamente. Digamos, internamente, Nahum menciona la caída de Tebas, una ciudad muy importante en Egipto, ¿ya? Tebas estaba aquí, dice Thebes, y el imperio asirio estaba por acá. Así para que ustedes vean el dominio que Asiria tenía. El mensaje de Nahum, dijimos también, un mensaje que tiene como destinatario, o el tema de Nahum es la caída de Nínive. Nínive es la capital del imperio asiria. Es dirigido a Nínive, pero realmente va dirigido al imperio. Nínive es la ciudad real, es donde está el rey, es donde está el templo principal. Por tanto, la capital representa al imperio. Y es posible que Nahum esté aquí, en Jerusalén. No sabemos, la verdad. Dice que es de Elcos. Nadie sabe realmente dónde queda Elcos. No hay ninguna. Incluso vamos a ver hoy día que puede ser más que un nombre, a lo mejor puede ser más un recurso retórico. Algunos piensan que Nahum era de Capernaum, que el nombre vendría del profeta, pero no hay mucha seguridad. Incluso hay otros eruditos que piensan que Nahum está en Asiria, que está escribiendo esto a una manera de una especie de una carta a los que están en Jerusalén. Bueno, muchas cosas que no sabemos. Durante estos años, de verdad, dijimos, Judá vio por lo menos 3 reyes entre el 664 y el 612. Manasés, que fue un rey muy malo, al final se convirtió, pero el Señor lo responsabiliza a él, finalmente, como digamos, él es la gota que colma el vaso para el juicio que vendrá sobre el reino del sur. Pero al final de sus días él experimenta un arrepentimiento y se vuelve al Señor. Algo hace en Israel, en Judá.
El mensaje de Nahum tiene el principal destinatario de la ciudad de Nínive, ya lo mencionamos también. Hablamos un poquito del imperio asirio. El imperio asirio es un imperio que duró varios siglos, pero con respecto a Nahum es posible que los últimos 100 años han sido los más duros con respecto a Judá. Si bien Judá no es no está en el cautiverio, sigue teniendo su rey, tienen que pagar tributo al imperio asirio. Están controlados en ese sentido. Tienen que pagar tributo y un tributo obviamente muy, muy pesado. No podemos repetir todo lo que dijimos, hablamos de la crueldad de los asirios. Los asirios eran no solamente poderosos, sino que también eran muy crueles. Eran conocidos por su extrema crueldad. Extrema crueldad. Aquí pusimos algunos, esto es lo que se llama fuentes primarias. Fuentes primarias se refiere a los, ¿verdad?, a los escritos que vienen directamente del período. Bueno, es semi-primaria porque deberíamos leerlo en su lengua. Pero lo que tenemos son traducciones. Pero está bien, nos sirve como una especie de fuente primaria. Y aquí tenemos testigos de los reyes, ¿verdad? Los mismos reyes eran los que hablaban de sus hechos, ¿verdad?, de su crueldad. Dijimos también que Asiria tenía una larga historia con Israel. Israel, aquí con Israel me refiero tanto al reino del norte como al reino del sur. El reino del norte, de hecho, el reino del norte va al cautiverio con los asirios. Eso, y de hecho Dios le llama, no lo mencioné, no sé, creo que no, la semana pasada, Dios habla, se refiere a Asiria como el báculo de mi furor. Asiria, un instrumento en la mano de Dios para castigar la maldad del reino del norte. ¿Qué más? Hablamos del texto de Nahum, que tiene bastantes dificultades, pero que tiene una gran, gran riqueza. Una de las cosas más características de Nahum es su introducción, que es un salmo desde el versículo 2 al versículo 8. Es un salmo acróstico. Un salmo acróstico es un salmo que cada línea comienza con una letra, una consonante del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo se llama alefato. Y cada línea comienza, hay varios acrósticos en el Antiguo Testamento, pero dijimos que Nahum tiene una característica única en el sentido de que el acróstico de Nahum está roto, está incompleto y está roto. No están todas las letras. Faltan algunas. Falta aquí la letra D, ¿verdad? Dalet. Y también no llega hasta la última letra del alefato, sino que llega hasta la mitad. Es posible que falte una o dos letras más. Y dijimos que todo esto tenía probablemente la intención de apunta en dirección contraria a lo que generalmente un acróstico apunta. Un acróstico habla de algo que está completo, ¿verdad?, de plenitud. Sin embargo, aquí más bien orden, plenitud. Aquí más bien lo que uno ve es caos, este acróstico incompleto y roto. Y de alguna manera eso ayuda a transmitir la idea que el mensaje del profeta está transmitiendo. Es un profeta que está transmitiendo un mensaje que trae destrucción. Que trae destrucción y caos para una nación que se siente segura, que se siente completa, que se siente, o sea, por ahí hay una expresión que aparece, a pesar de que son muchos, dice por ahí el capítulo 1, a pesar de que están completos, una palabra que viene de la raíz shalom, o la palabra shalom, a pesar de que están completos, el Señor dice, esto no va a durar. El sentido ahí puede ser el hecho de que son una nación poderosa, grande, con aliados. Sin embargo, eso se va a romper. El acróstico roto e incompleto probablemente ayuda para marcar esta idea de tanto caos y destrucción que hay en este libro. Si es que hicieron la tarea y leyeron el libro, se van a dar cuenta de que después del Salmo, digamos, y especialmente el capítulo 2 en adelante, básicamente lo que se habla es destrucción. Destrucción y no, de una no vuelta atrás. Ya para Nínive y el imperio sirio ya no hay vuelta atrás. Profecía del libro de Nahum, de Elcos. No sabemos dónde queda Elcos.
¿Dónde tengo lo que les quería mostrar? Quizás aquí se los puedo mostrar. Bueno, la palabra abre con esta, el libro abre con esta palabra que está aquí, masá. Masá a veces se traduce también como carga. Así parte el libro de Malaquías, la misma palabra. También se puede traducir mensaje. Pero aquí el mensaje es acerca de Nínive. Profeta, libro de las visiones de Nahum, de el Kosh, Ha-el-Koshi. Y esta expresión, si uno la divide aquí, ¿verdad? Uno tendría el artículo y uno podría dividirlo y podría encontrar el nombre de Dios aquí, él. Pero no es, algunos piensan, y es porque la palabra que viene después, kashá, es una palabra que se relaciona con celo, con ira también, y podría tener algo que ver con la idea del versículo 1. Podría ser hay un juego ahí, el hecho de que él sea de el Kosh, ¿ah? Probablemente podría ser un recurso literario para reforzar la idea del versículo 2 y 3. Hoy día nos vamos a concentrar en estos dos versículos, 2 y 3, y especialmente la primera parte del versículo 3. A pesar de que es bastante quizás corto, es muy importante. El Salmo es muy importante porque el Salmo, por una parte, el Salmo hace dos cosas. El Salmo, por una parte, presenta el carácter de Dios y el Salmo presenta la capacidad de Dios. Y esto es muy importante tanto especialmente para Judá, que posiblemente son los que están escuchando el mensaje. No sé si Nahum iría a predicar esto a Nínive, a diferencia de Jonás. Entre paréntesis, Jonás y Nahum, dijimos la semana pasada, tienen varias cosas en común, ¿verdad? Mi amigo Luchito Rodríguez me dijo hace meses atrás, cuando estábamos hablando de este libro un poquito, me decía que Nahum es el profeta Jonás. ¿Cómo fue que dijo? El profeta Jonás infiltrado o disfrazado. Claro, este es el mensaje que a Jonás le hubiera encantado predicar. A Jonás le hubiera encantado predicar este mensaje que Nahum estaba predicando. Pero no, él predicó otro mensaje, un mensaje que, aunque hablaba de destrucción, la posibilidad de arrepentimiento todavía estaba abierta y todos sabemos cómo termina el libro de Jonás, ¿verdad? Con un Jonás enojado porque Dios perdona a los crueles asirios. El profeta Nahum, no hay vuelta atrás. En la profecía de Nahum lo que asegura es la destrucción y la caída del imperio. Y vamos a ver hoy día estos dos versículos que tienen que ver con el carácter de Dios. El Salmo entonces, capítulo 2 al 8, para recordar, nos habla mucho acerca de Dios. Los primeros versículos nos hablan de cómo es Dios, el carácter de Dios. Y esto es importante porque el carácter de Dios sienta la base para entender por qué Él actúa de la manera que actúa. Estos dos versículos sientan la base teológica para justificar que Dios hace lo que hace. Es su carácter. Dios no puede actuar de otra manera. Él tiene que actuar en concordancia como es Él. Y este salmo entonces presenta el carácter de Dios y luego va a hablar de la capacidad de Dios. Y eso ya lo veremos la próxima semana. La capacidad de Dios, su infinito, su arrollador poder. Su poder que es irresistible, su poder que es decir, que no puede ser resistido, su poder que es abrumador, que es avallazador. Hay un vocablo que aparece aquí que es un vocablo hebreo, el verbo avar. No sé si se translitera así o no, pero avar. Y avar sugiere avar habla, sugiere esta idea de alguien que pasa como un torrente. Alguien que va pero y arrasa con todo. Una tromba, diríamos nosotros, una tromba. Y este verbo aparece unas 4 veces en Nahum para hablar, por ejemplo, del poder que los asirios tenían, cómo ellos actuaban. Ellos actuaban con un poder avasallador, incontrarrestable, no podían ser resistidos. El Salmo va a presentar a Dios como un Dios que es Señor de la naturaleza, que tiene control sobre la naturaleza. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Ese es solo el inicio de lo que vamos a ver la próxima semana. Muy bien.
Aquí está el versículo 2, Dios celoso, esta es mi traducción del versículo 2 y 3, la primera parte del versículo 3. Dios celoso y vengador es Yahvé. Vengador es Yahvé. Y dueño o señor o dominador de la ira. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Yahvé es lento en airarse, pero grande en poder, y que de ninguna manera absolverá, eso es lo que dice el texto, al culpable. Literalmente, el texto hebreo es mucho más conciso, y absolver de ninguna manera absolverá. Esto es lo que es muy común en el texto hebreo, son apenas son 3 palabras, 4 si consideramos una pequeña palabrita inicial, pero básicamente son 3 palabras que ocupan el mismo verbo. Ven a qué, lo y en a qué. Y absolver, de ninguna manera absolverá. La idea es que de ninguna manera esta construcción habla, generalmente se ocupa para, que es un poco repetitiva, pero eso es intencionado para hacerlo más intenso. Y por eso es que se traduce y de ninguna manera absolverá. Y se entiende que obviamente de ninguna manera absolverá al culpable. Así que esto es lo que vamos a ver hoy día. Aquí hay varias características de Dios. Número 1, que Dios es celoso. Número 2, que Dios es un Dios vengador, que se venga de sus adversarios. En tercer lugar, Dios es un Dios que es Baal. La palabra que aparece aquí, que se traduce aquí, es la palabra Baal. Baal. Baal tiene mucho significado, y entre ellos incluso también está el significado de esposo, porque básicamente su significado es señor. En una sociedad que era muy patriarcal, obviamente, muchas veces el esposo era así, llamado señor. Cosa que a algunos les gustaría hoy día, pero que no corresponde. Baal es el vocablo que se ocupa aquí. Muy común, es muy común. Alguien podría pensar, wow, Baal, pero aquí no se refiere al dios Baal. Podría ser una alusión, lo vamos a ver en un ratito más. Podría ser que haya una alusión aquí, por lo menos le podría haber resonado algo en los oídos a los oyentes, pero aquí probablemente el sentido es dueño, alguien que es dueño, alguien que es señor, alguien que tiene control de absoluto, en este caso de la ira o del enojo. Otra fase es que Dios guarda enojo para sus enemigos. Y luego tenemos estas 3 cosas que, aunque están separadas, forman parte de una misma idea. Lento para irarse, grande en poder, y que de ninguna, que dice ninguna, y que de ninguna manera absolverá al culpable. Muy importante que entendamos, o por lo menos tratemos de entender y caracterizarnos, ¿verdad? Lo más importante, creo yo, del libro de Nahum es aprender acerca de Dios. Y en este sentido siempre será una responsabilidad muy grande hablar acerca de Dios. Hablar de Dios es una responsabilidad muy grande también, hablar de Él, porque uno tiene que hacerlo bien. No puede decir algo incorrecto, o no deberíamos decir nada incorrecto, algo que no fuera de acuerdo a su grandeza y de acuerdo a su persona. Pero sí tenemos estas expresiones que podrían parecer hoy día un poquito extrañas. Hablar de un Dios que es vengador, hablar de un Dios que guarda enojo, y alguien podría pensar, pero yo pensé que Dios es amor, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es amor, y lo cantamos, Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Y la Biblia lo dice claramente. Y dice, pero aquí hay una imagen que es un poquito aterradora, ¿verdad? Pero esto es lo que hace Nahum. Más abajo en el versículo 7 vamos a leer que también Dios es bueno. Dios es bueno. Y recordemos que el mensaje tiene como principal propósito describir la caída de Asiria. Asiria ha sido un imperio cruel, un imperio absolutamente que fue dominador, básicamente por mucho tiempo, que abusó de su poder, que trató con crueldad a los que conquistaba, y Dios no puede permitir eso.
Es posible que Dios deje que por un tiempo la maldad avance. Es posible que por un tiempo el malo prospere. Es posible que por un tiempo los planes de los impíos salgan adelante. Pero en algún momento Dios va a tomar cartas en el asunto. Porque cada persona es responsable delante de Dios. Y además, Asiria ha estado en contra de su pueblo, lo que hace que Dios también tome cartas en el asunto. Lo primero que vamos a ver es esta idea de que Dios es un Dios celoso. Como decía, alguien podría pensar que esto es una... Alguien podría pensar que esto es algo un poco a lo mejor anacrónico, algo un poco raro. Pero lo cierto es que aquí puse varios versículos donde se dice que Dios es un Dios celoso. La palabra celoso viene de una raíz hebrea que uno podría escribirla así, Caná. Suena igual que la palabra Caná, como Caná de Galilea. Posiblemente esté relacionado. La raíz, ¿verdad? La raíz hebrea, Caná, a veces se asocia con la idea de adquirir o de comprar. Pero ocupa muchas veces el sentido, aquí ocupa un adjetivo, el adjetivo canó, el adjetivo canó, que solamente aparece otra vez en Josué. En Josué aparece el mismo. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová o Yahvé, porque él es Dios santo y Dios celoso. Esta es la misma palabra que aparece en Nahum. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Pero hay otros pasajes donde se ocupa un vocablo muy parecido de la misma raíz, Caná, que aparece en Éxodo 25. Dice: no te inclinarás a ellas, este es el contexto de los 10 mandamientos, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová o Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Una frase muy similar a la que encontramos en Nahum. Como decía, el adjetivo es levemente diferente, pero ocupa la misma raíz. Deuteronomio 4:24, porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor. A propósito, ¿a alguien les suena? Dios celoso. Esta expresión, fuego consumidor, huele a Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, aparece en el Nuevo Testamento. Nuestro Dios es fuego consumidor. El otro día leía creo que 32% del Nuevo Testamento son citas del Antiguo Testamento. Eso es mucho. O sea, de toda la Biblia, como el 66%, 70% es Antiguo Testamento. Más encima el Nuevo Testamento suma como otro 32%. No soy experto en matemática como el doctor Uribe, pero si yo veo esas dos cosas, me doy cuenta que es harto. Por eso es que hay que estudiar el Antiguo Testamento, con mucho más énfasis. Hebreos cita este versículo: nuestro Dios es fuego consumidor, Dios es celoso. Deuteronomio 5:9, no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Deuteronomio 6:15, porque el Dios celoso, Yahvé tu Dios, en medio de ti está, para que no se infame el furor de Yahvé tu Dios contra ti. ¿Qué se refiere cuando Dios se habla que es un Dios celoso? Bueno, como decía un comentarista, no es como el celo del adolescente, ¿ya? Está celoso de su polola, que tiene celo. O a veces un esposo o una esposa, que a veces pueden tener celos que uno le llama, bueno, fuera de lugar, ¿verdad? Hay un lugar para el celo, por supuesto que sí. Hay un lugar para hay un celo que es sano, hay un celo que sería muy extraño que no estuviera, ¿verdad? Si
si uno de los cónyuges le dice, mira, voy a salir a tomar un café con, si el esposo, digamos, le dice a la esposa, mire, me voy a ir a tomar un cafecito con una amiga. Bueno, ya, claro, anda nomás. Y todas las semanas y después me dice, ¿sabes quién? Voy a ir un fin de semana con mi amiga. Ah, qué bueno, pásalo bien. Eso sería muy extraño, ¿verdad? Claramente hay algo que no está bien y la esposa tiene todo el derecho de decirle qué estás haciendo, eso está mal. ¿Por qué? Porque en un matrimonio ambas partes se deben fidelidad, ambas partes se deben eh, compromiso y amor. No se puede admitir a una tercera parte. Eso sencillamente destruye la relación y hace que se despierte una clase de celo que es sano cuando esta clase de situación ocurre. Bueno, Dios es celoso en el sentido de que Él no puede competir con otras cosas u otras personas, no puede competir con otros afectos. Básicamente que Dios sea celoso, básicamente nuestro Dios es el Dios a quien amamos, a quien servimos y en quien confiamos. Básicamente, ¿verdad? Es el Dios a quien amamos, es el Dios a quien servimos, es el Dios a quien confiamos. Pero si amamos a alguien o algo por sobre a Dios, estamos quitando a Dios del lugar que Él le corresponde, porque Él es el único que merece toda nuestro amor. Si servimos, y la palabra servir muchas veces se asocia con la idea, el vocablo servir, especialmente en el Antiguo Testamento, el vocablo servir va muy de la mano con la idea de liturgia, es decir, con el sentido del servicio religioso, el servicio ritual, ¿verdad? Que era en Israel, los sacrificios y todo eso. Servir, ¿verdad? Si comenzamos a adorar, ¿verdad? Si damos nuestra devoción a algo o a alguien diferente de Dios, en vez de a Dios, estamos dando ocasión para que Dios actúe, ¿verdad? En cuanto a su celo. Dios no puede aceptar que haya competencia. Pero también Dios es el Dios en quien confiamos. Y a veces vamos a estar confiando más en otras cosas que en Dios. Y cuando desplazamos a Dios como el centro de nuestra confianza, estamos fabricando un ídolo. Cada vez que amamos a alguien o algo más que a Dios, o algo que compite con Dios, estamos fabricando un ídolo. Cada vez que adoramos, servimos, adoramos algo o alguien diferente de Dios, estamos fabricando un ídolo. Cada vez que confiamos en algo o en alguien más que Dios, estamos fabricando un ídolo. Dios exige lealtad absoluta. Y es lógico, no solamente porque Él nos adquirió, no solamente porque Él adquirió a Israel, Él adquirió a Israel, lo libera de Egipto, ¿verdad? Los redime, los rescata para sí. Por tanto, ellos jamás tienen que poner su confianza en alguien o algo que no sea el Señor. Por eso en el versículo, ¿verdad? Cuando vamos al versículo 20, por ejemplo, y vemos, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios no podía aceptar que Israel tuviera otros dioses, porque si Israel tenía otros dioses, iba a sacar a Dios del lugar que le correspondía, haría que Dios dejara de ser el centro de amor, servicio, adoración y confianza. No te inclinarás a ningún otro Dios. Dios es un Dios que es fuego consumidor. En un sentido aquí, sin embargo, la idea del celo está más relacionado, y digo más porque creo porque Judá algo tiene que entrever de lo que está escuchando, pero obviamente aquí el celo se asocia con la idea de venganza. Y aquí el punto está también, muy importante, está en el hecho de que Asiria está subyugando al pueblo del Señor. En otras palabras, se están metiendo con el pueblo de Dios. Cuando Saulo persigue la iglesia, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No lo dice así. Dice, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Porque Dios redime a su pueblo y se identifica con su pueblo. Quien ataque a su pueblo está atacando al Señor. Y en ese sentido, el hecho de que Dios sea un Dios celoso está, creo que tiene que ver con eso. Sin embargo, como decía recién, me parece que aquí hay lugar para pensar en el hecho de que Judá tendría que reflexionar en lo que está escuchando, porque mucho del lenguaje que Nahum está ocupando, mucho del lenguaje que Nahum está ocupando, se relaciona con la idolatría que Judá todavía mantenía. Acuérdense que Josías hizo muchas reformas, pero fue Manasés también el que hizo algunas, pero el pueblo continuaba adorando a Baal, continuaba adorando a Asera, continuaba haciendo de la idolatría una práctica habitual. Creo que el hecho de que el profeta Nahum abra diciendo que Dios es celoso, creo que es una manera de recordar a Israel que ellos también necesitan mantener su fidelidad al Señor. De hecho, el hecho de que diga el canó, ¿verdad? Aquí aparece la palabra Dios, esta es la palabra él, y el hecho de que aparezca la palabra Baal es muy llamativo para mí, porque él, en el mundo cananeo, es el papá de Baal, es el mismo nombre, es igual, las mismas letras. No es el mismo Dios, por supuesto que no. Pero cuando Dios es llamado él en el Antiguo Testamento, obviamente se está distinguiendo del él cananeo. Pero en la cultura cananea, en la cultura pagana cananea, él es el papá de Baal. Y es muy interesante que el libro abre así en el versículo 2. El canó. Dios es un Dios celoso. Por supuesto se refiere al Dios de Israel. Luego lo especifica. Venoque Adonai. El canó Venoque Adonai. Dios es un Dios celoso y vengador es el Yahvé. Pero al escuchar él, al escuchar Baal, y cómo uno dice, pero ¿cómo sabes tú? Una pregunta muy importante que usted siempre tiene que hacerse. Cuando esté escuchando al predicador, usted tiene todo el derecho de preguntarle, ¿cómo sabes tú eso? ¿Ya? Una pregunta epistemológica. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo justificas eso? Bueno, interesante que el profeta Oseas habla de esto y dice, nunca más me llamarás Baal, nunca más me llamarás esposo, nunca más me llamarás Señor, porque quitaré de ti y de tu boca todos los Baales. Y claramente en Oseas, en la palabra Baal, que se asocia a Señor, esposo, Oseas está usando como un juego de palabras para asociarlo con Baal. Así que este era un recurso utilizado por los profetas para despertar, ¿verdad? Acuérdense que los profetas están leyendo, la gente no está leyendo, los profetas están hablando y el pueblo está escuchando. Por tanto, la retórica de cada libro profético siempre es muy potente y una de las cosas que la retórica busca hacer en el Antiguo Testamento es despertar, es hacer muchas veces alusiones, conexiones, referencias que permitan al lector ir pensando, asociando cosas mientras va escuchando. Claramente Dios es un Dios celoso. Eso Israel lo sabe en su teología. Y eso le va a decir dos cosas. Por una parte, que ellos no pueden seguir sirviendo a Baal, que no pueden seguir sirviendo al papá de Baal, porque Dios es un El Canó, Él es un Dios celoso. En segundo lugar, al ser un Dios celoso significa que Dios también está a favor de ellos, que Dios va a destruir, como vamos a ver en la segunda frase, Dios es un Dios vengador, que va a destruir a sus enemigos. Dios es un Dios vengador, esta es otra frase, ¿verdad? ¿Qué es un vengador? Yo sé que la palabra los vengadores, hay unos héroes que se llaman así los vengadores. ¿Ah? Y pues la venganza, dicen que también hay un dicho que dice que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y alguien podría decir, ¿cómo es posible que Dios sea un Dios vengador, un Dios vengativo? Bueno, muchas veces se habla de Dios como un Dios vengador. En Deuteronomio 32:43 dice, alabad naciones a su pueblo porque Él vengará la sangre, Él vengará la sangre de su siervo y tomará venganza de sus enemigos. Isaías 24:30
Isaías 1, 24, 35, 24 y 25. Por tanto, dice el Señor, Yahvé de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. Jeremías 5, no había de castigar esto, dijo Yahvé, de una nación como esta, no se había de vengar mi alma. Bueno, no puedo leer toda la referencia. Yo después le puedo dar esto si quiere tenerlo como apunte, no tengo problema. No hay mucho apunte, más que, pero puse las citas para ir avanzando más rápido. Bueno, la idea de venganza, tenemos que pensar en algo y vamos a llegar, espero llegar cuando leemos la parte que dice que Dios es Baal Gemá, Dios es un Dios, es Señor de la ira. El hecho de que Dios sea un vengador y el hecho de que Dios sea un Dios celoso, tenemos que pensarlo como alguien que actúa en perfecta armonía con su santidad y su amor. ¿Okay? Nosotros no sabemos actuar de esa manera. Nosotros, si queremos tomar venganza, lo más probable es que lo vamos a hacer motivados por odio, motivados por el pecado, en fin. En cambio, Dios no. Dios nunca actúa de esa manera porque es santo. Todo lo que hace es bueno, todo lo que hace es puro. Su venganza no es una venganza contaminada con el pecado, ni su ira está contaminada con el pecado, porque Dios es santo y puro. La palabra que se ocupa aquí para venganza o vengador es una raíz que en el mundo antiguo se asociaba con los reyes y con los jueces. Y se asociaba con la idea de hacer lo que era correcto, con restablecer lo que era justo, con justicia. Así que el vocablo se asocia mucho con esta idea de algo que es justo, de algo que corresponde. Dios en ese sentido no puede dejar pasar la maldad. Dios no puede dejar la maldad sin castigo. Dios no puede, ¿verdad?, dejar que el pecado avance y que el pecador se salga con la suya. Eso nunca va a ocurrir, porque iría en contra de su carácter. El Salmo 94:1 dice: Jehová o Yahvé, Dios de las venganzas, muéstrate. Mencionábamos la semana pasada el pasaje de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando aquellos que van saliendo de la gran tribulación dice: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Y se les dijo que esperaran todavía un poco de tiempo. Dios es un Dios vengador. Cuando llegue el momento apropiado, en el tiempo de Dios, Dios va a actuar. Dijimos que Asiria, el imperio asirio, estuvo durante siglos controlando, dominando, abusando. Y alguien diría: ¿hasta cuándo, Señor? Eso es algo típico de los salmos, ¿verdad? Salmo 14. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a intervenir? ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a hacer algo? Uno quisiera que Dios actuara ahora. Uno quisiera que Dios actuara ahora y sacara y eliminara a aquellos gobernantes que abusan, a aquellos gobiernos que abusan, que maltratan a su pueblo, en fin, tantas cosas que uno dice: ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué Dios no hace algo? Pero Dios es un Dios vengador, y especialmente aquí en relación con su pueblo. Dios no va a dejar que su pueblo sufra para siempre y no va a dejar sin castigo a aquellos que lo infringen. Dios es un Dios vengador. Dios es un Dios vengador. Como dice Deuteronomio 32, Dios dice: Él vengará la sangre de sus siervos. La venganza de Dios entonces es una venganza que está en armonía con su carácter. Luego está esta frase de aquí, Baal Gemá, Señor de la ira, dominador de la ira. Y esto es muy importante. Por una parte, nos dice que Dios tiene, el hecho de ser dueño o Señor, significa que Él tiene derecho de actuar de esta manera. Pero la segunda cosa importante es que Dios es el Dios quien controla. Dios controla. Dios controla la ira. No es controlado por la ira. ¿Verdad? Esto es, muchas veces nosotros cuando dice, en el Nuevo Testamento se dice, se llenaron de ira. Y la ira toma control entonces de aquellas personas. Dice que actué dominado por la ira. Perdí los estribos, dice alguien, ¿verdad? Es que perdí los estribos e hice lo que hice. Fue un momento de locura, un momento en que
me enojé tanto y iba a decir me enceguecí, no sé si está bien decirlo o no, pero la ira tomó control de mí. Dios no. Dios nunca es controlado por esto que nosotros llamaríamos pasiones. Es real. La ira es real. La ira no es un invento, forma parte de la manera en que Dios actúa, pero jamás Él es controlado por la ira. Así que en ese sentido, uno es alentador saber que Dios, aunque es un Dios vengador y es un Dios celoso, Él no es controlado por esos sentimientos. Él va a actuar en conformidad a su carácter. La otra frase acá en Nahum 1, 2 y 3 es que Él guarda enojo hacia sus enemigos. La frase aquí tiene que ver con venganza también. No te vengarás, versículo 18 del capítulo 19 de Levítico, no te vengarás ni guardarás rencor. Esta es la frase, guardar rencor. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jeremías 3:12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahvé, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahvé, no guardaré para siempre el enojo. Dios es un Dios que no va a guardar para siempre el enojo, pero que guarda, reserva enojo hacia sus enemigos. Una expresión que no es tan común. El tiempo va pasando, quería llegar aquí porque esta parte es muy importante. Llegamos a estas tres partes de Nahum donde dice, lento para irarse, grande en poder y que de ninguna manera absolverá al culpable. Esto era parte del corazón de la teología de Israel. Hago un paréntesis aquí. En algún momento yo les hablé de Marción. No sé si se acuerdan que yo hablé de Marción, meses atrás en Concepción. Marción decía que el Antiguo Testamento no corría para los creyentes, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente del Nuevo Testamento. Son dos dioses diferentes, por tanto, el Antiguo Testamento no debería leerse. Y justamente algunos de los libros que seguramente Marción escogería para defender su argumento sería Nahum, ¿verdad? Un Dios vengativo, un Dios de ira, un Dios celoso. Eso no tiene nada que ver con Juan 3:16 o 1 de Juan capítulo 4, ¿verdad? Dios es amor. Pero claramente esto forma parte, y uno ve mucho esto en el Nuevo Testamento, incluso también lo ve especialmente en el libro de Apocalipsis. Y estas tres frases que están aquí son muy importantes. Lento para la ira, grande en poder y que de ninguna manera absolverá al culpable. Esto forma parte del corazón de la teología de Israel. Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Yahvé por delante, él proclamó, Yahvé, Yahvé. Aquí donde dice fuerte, realmente la palabra debería ser Dios. Yahvé, Yahvé, el Rahum Bejanún. Yahvé, Yahvé. Dios misericordioso y piadoso. Dios compasivo y piadoso. Tardo para la ira. Ahí está. Tardo para la ira. Eres Hapaim. Aquí está. Grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. Rav Hesed VM. Pero Nahum hace algo. Nahum no dice grande en misericordia, dice grande en poder. Nahum cambia. Y vamos a comparar después. Vamos a ir terminando ya con esto. Pero esta es la base. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí está la frase. La misma frase. Ven a qué, lo llena qué. Que de ninguna manera tendrá por inocente, dejará pasar, absolverá, esa es la idea. De ninguna manera absolverá al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Esto, ustedes recuerdan la historia, este es Moisés, escuchando al Señor hablando de sí mismo. Te ruego que me muestres tu gloria. Eso fue lo que el Señor le dice, eso es lo que Moisés le pide al Señor. Te ruego que me muestres tu gloria, ¿verdad? Y el Señor le dice, bueno, verá mi espalda, pero el pasaje no enfatiza lo que Moisés ve, sino lo que Moisés oye.
Y esto es lo que oye. Lo que oye es al Señor hablando de sí mismo, describiéndose. Yahvé, Yahvé, un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Esto llegó a ser muy importante en la teología de Israel, en Números 14 y 18, cuando los israelitas estaban pensando en volverse, querían apedrear a Moisés, todo eso, y Moisés, el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué? Los voy a destruir. Y Moisés dice, Señor, no, mira, ¿qué van a decir los egipcios y todo eso? Y en el versículo 18, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés le cita al Señor las mismas palabras que él escuchó en el monte. Yahvé, tardo para la ira, grande en misericordia, de verdad. La misma frase que ocupa Nahum. Erech apaim, tardo para la ira. Y grande en misericordia, o grande en fidelidad, de Rab Gesed, que es lo que Nahum cambia. Nahum dice, ocupa un sinónimo de Rab, Gadol, de Gadol Koach, grande en poder. Tardo para la ira, que perdona la iniquidad, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. La misma frase, ¿ok? Ven aquel, lo oyen aquel. Que visita la maldad de los padres de los hijos. Esto era parte de la teología de Israel. Ellos sabían cómo era Dios. Ellos sabían que era un Dios compasivo. Al final, después del exilio, mucho tiempo después de Nahum, ¿verdad? Cuando Nehemías llega a Judá y bueno, hay muchos problemas ahí, dice, no quisieron oír, Nehemías está orando, y luego dice, pero tú eres un Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, eres Japaim, grande en misericordia, de Rab Gesed, ¿verdad? Porque no los abandonaste. Este concepto de Dios es lo que servía para relacionarse con Dios. Dios, Señor, tú eres un Dios compasivo. Tú eres tardo para la ira. Castiga la iniquidad. Por supuesto que sí. No dejarás sin castigo al culpable. Esto era parte de la teología de Israel. Jonás oró, ¿verdad? Jonás oró al Señor y dice, ahora, Yahvé, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios, el Hanun Berrahum, muy parecido, cambia el orden, de Éxodo 34, Dios compasivo y misericordioso. Aquí está citando Éxodo también, Jonás. Y luego dice, Ere Japaim, tardo para la ira, y grande en misericordia. Grande en misericordia. Y que te arrepientes del mal, es decir, de hacer mal contra alguien. Jonás está enojado porque sabe que Dios es un Dios compasivo. Jonás está enojado porque Dios es un Dios grande en misericordia. Y Jonás está enojado porque Dios es un Dios que dice, arrepentirse no es la palabra aquí, pero aquí la palabra, ¿sabe cuál es la raíz aquí? Todavía algunos no podrán leer esto, pero estas consonantes son las consonantes de donde viene el nombre Nahum, Naham. Jonás dice, por eso yo no quería venir a predicar, porque yo sé que tú eres bueno, yo sé que eres clemente, yo sé que eres piadoso, tardo para la ira y Niham al-Hara'a, un Dios que en la manera en que está conjugado el verbo, uno diría que se devuelve, movido por compasión, se devuelve o se arrepiente. La idea de arrepentirse, por la idea de arrepentirse movido por compasión. Es la raíz aquí, Naham. Porque eres un Dios que tiene compasión. Eres un Dios que consuela. Y esto es lo que falta en Nahum, ¿verdad? Esta es la palabra que ocupa Jonás al final. Eso no sale en Éxodo. Esto es lo que él agrega. Beniham el Hara,
Jonás ocupa la idea Nahum, la palabra Naham aquí, Beniham. Y entonces llegamos a Nahum. ¿Y qué vemos en Nahum? Que el Señor es Erejapaim, tardo para la ira. Y luego la frase Benaque lo llenaque, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Pero la frase grande en misericordia, Nahum la cambia por grande en poder. Porque para Babilonia, perdón, porque para Nínive ahora ya no hay Naham, ya no hay misericordia, ya no hay compasión. Ahora, Dios es un Dios que es tardo para la ira, es cierto. Y por mucho tiempo incluso perdonó a Nínive, pero Nínive se olvidó. Y no solamente todo Nínive, sino que la nación entera continuaron actuando, ¿verdad? Continuaron actuando de manera violenta, abusadora, cruel, y eso también afectó al mismísimo pueblo israelí. Dios no puede aceptar eso. Aquí está la base teológica para ver lo que Dios va a hacer. De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Nínive es culpable. Y ya llegó el tiempo. Dios es tardo para la ira. Pero al omitir grande en misericordia y al usar grande en poder, Nahum está comenzando a introducir que el Dios Todopoderoso, por supuesto irresistible para los asirios, es el que va a actuar en contra de ellos. El juicio viene para Siria. Ya no podrán librarse de ese juicio. Muy bien. Pensé que no íbamos a llegar, pero llegamos. Vamos a quedar hasta aquí en nuestro estudio de Nahum. La próxima semana vamos a continuar con el Salmo y vamos a hablar un poquito de un concepto muy, muy importante en el Antiguo Testamento que se conoce como el guerrero divino. El Señor presentado como el guerrero divino que pelea en favor de su pueblo. Esta es la imagen que se va a presentar en el libro de Nahum. Padre, gracias que tú eres un Dios compasivo. Dios compasivo y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Que no dejarás absuelto de ninguna manera al culpable. Y tú has actuado así siempre. Tú eres consistente contigo mismo, Padre. Tú amas profundamente. Amas al pecador incluso. El mismo Señor, siendo aquel guerrero divino, siendo aquel que podía haber tomado venganza sobre sus enemigos. En la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, también tú eres tardo para la ira. Significa que aquella ira llegará en algún momento. Tu paciencia y el tiempo para que el rebelde se vuelva a ti se va a terminar. Padre, gracias que tú eres nuestro Dios, somos tu pueblo, que tú estás por nosotros, tú estás a favor nuestro, y si tu pueblo sufre, tú no estarás indiferente a ello. Habrán hermanos y hermanas hoy día que estarán sufriendo. Te rogamos que los consueles y los confortes. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.